Grabando la clase del día. Hoy es, buenas tardes a todo el mundo. Hoy es el día, no me olvidé qué día estamos, el 6 de abril, martes 6. Martes 6 de abril y vamos a seguir hablando de funciones. ¿Ya? Ayer definimos algunas operaciones entre funciones, ¿ya? Pero no vimos todas las operaciones posibles. Creo que vimos ayer la suma de funciones, el producto, y también vimos el producto por escalar, creo que en un caso particular del producto de funciones. ¿Ya? Entonces seguimos con las operaciones. Ya no necesito operaciones entre funciones. Continuado. Porque no hicimos todo lo que había que hacer ayer. Continuado. Esta es la continuación. Operaciones entre funciones. Entonces habíamos visto la suma, ya la vimos ayer. Dos, el producto entre funciones también lo vimos ayer. Y había un caso particular del producto que era el producto con la función escalar. Caso particular de 2 era cuando uno de los factores era la función constante igual a alfa, ¿ya? Que va de, estábamos trabajando de los reales y los reales. Entonces esta función está definida en todos los reales, por supuesto, que es la función que a cualquier número real, x lo envía a alfa, es constante. Y la C era una arbitraria, estaba definida de R en R, podría estar definida en un subconjunto A de R más chico, no sería ningún problema ese, simplemente yo miraría la función f constante definida sobre A también, sobre el dominio de G. Eso no es ninguna restricción en realidad, pero bueno, importante que definamos este caso, particular en esta situación cuando la función G está definida sobre todo R. Perfecto, se puede hacer, y si el dominio de G fuera más chico, la misma definición se aplica sobre el dominio de G, el punto más chico. Entonces la definición de la función alfa por G es una función que va de R en R y estaba definida por esta fórmula. Alfa Gx es lo mismo que alfa por G de X. Es un caso particular del producto. Creo que en eso quedamos. Y vimos como, no sé si lo alcancé a ver, pero en 3 podemos tomar alfa igual a menos 1. En 3 tomar alfa igual a menos 1. Es una constante, ¿no? Entonces, y obviamente que tomo una G que puede estar definida de un subconjunto de R, no tiene por qué ser todo el R, contenido en R, y este va a ser el dominio de G. El dominio de G va a ser un subconjunto de R que podría ser más chico. Ya hemos visto casos de funciones que no están definidas en todo R, pero aún así podemos aplicar esta definición. Y entonces, en este caso, la función menos G, que va de A en R, es un caso particular de cuando el alfa es igual a menos 1. ¿Cómo se define esta función entonces? Menos G de X es menos G de X. Un caso particular, tomando alfa igual a menos 1 en el caso 3. Ok, y con estas definiciones, realmente 3 y 4 son casos particulares del 2, porque el 2 definimos el producto. Y ahora esto me permite voy a combinar, la suma con el 4, 1 con 4. Combinar 1 y 4. ¿Ya? ¿Para qué voy a combinar 1 y 4? Para definir la resta. Combinar 1 y 4 para definir la resta. La resta de funciones. ¿Okay? Entonces, si tengo dos funciones, ya supongamos que están definidas tienen que estar definidas en el mismo conjunto. Entonces voy a suponer que la f está definida sobre A y la g también está definida sobre A. F de A en R, G de A en R, ¿ya? Y A entonces el dominio común. Dominio de G igual al dominio de F, que es un conjunto de R. Entonces considerando las dos funciones del mismo dominio. Entonces defino
esta función, la función diferencia, la resta, y simplemente va a ser la suma. La suma ya la hemos definido en el paso 1. Y la función menos g ya la definí en el paso 4. Así que realmente este es un caso particular de la combinación de 1 y 4. Ok. ¿Y cómo se define en términos concretos cuál es la fórmula? Bueno, tengo que decir esta función qué le hace a cada elemento en el dominio, a cada x en A. Bueno, vamos a hacer simplemente f de x menos e de x. Y esta recta toma lugar aquí en R, por supuesto. Y entonces el x está en A cualquiera. Para todo x en A. Ahí está la definición de la recta. Así como definir suma, producto por escalar, en un caso particular, la negación, la negativa de una función y la resta de funciones también. Ok, entonces ahora voy a definir lo que es el cociente. El cociente de dos funciones. No sé si lo alcancé a definir ayer, yo creo que no. Lo definí en la clase siguiente, para otro curso. Pero para ustedes no lo he definido. Bueno, no es tan difícil la definición 6. Entonces vamos a hacer el cociente entre funciones. Aquí tengo un pequeño problema, no sé si será pequeño, pero es un problema. Cociente entre funciones, me voy a dar una f que está definida de A en R, una g que está definida de A en R, ¿ya? Y voy a definir el cociente, pero el cociente no va a estar definido de A en R porque no puedo yo definir el cociente en aquellos puntos donde la función, en aquellos puntos de A donde la función g se hace 0. Entonces voy a tener que definir un conjunto más chico, un P, ¿ya? Entonces, donde el P son todos los X en A, así que este es un subconjunto de A. Pero P, entonces voy a excluir, voy a sacar de A el conjunto, todos los puntos donde se hace 0, ¿ya? En la función G. Y entonces ahí sí la puedo definir, porque entonces, ¿cómo la defino? Tengo que decir cuál es el efecto de la función f partido por g en un punto x que esté acá. El x va a estar en P. ¿Ya? Y entonces esto va a ser f de x dividido por g de x, y esto toma lugar aquí en R, lo cual es perfectamente correcto, porque en R yo puedo dividir números que sean, siempre que el denominador no sea 0. Pero es que estoy suponiendo que el x está en B, donde estoy excluyendo los puntos problemáticos. Así que aquí el g de x nunca es 0 porque el x está en B. O sea, esto está bien definido. Y aquí tengo la función cociente. ¿Ya? La función cociente que se llama. Ok, recuerda por favor que Paulina está esperando, hay que dejarla entrar. Gracias. Ok, entonces ahí tengo la definición del cociente. Hemos definido suma, producto, resta de funciones, producto por escalar y cociente. Esas son las operaciones básicas entre funciones. ¿Ya? Y siempre hay que tener cuidado con el cociente, que no se puede definir en aquellos puntos donde el denominador se anula. ¿Ya? Ok, esas son las operaciones básicas, pero existe otra operación entre funciones que también es muy útil e indispensable, porque me permite con esta operación que voy a definir ahora, puedo construir muchas más funciones nuevas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar ahora de la composición de funciones. ¿Cómo componer funciones? Entonces la definición es la siguiente. Sean A, B, C conjuntos. Sean A, B y C conjuntos. Esa es la notación que usamos. A, B conjuntos y además voy a considerar funciones. Voy a considerar una función f que va de A en B, sean A, B, C conjuntos y sean f de A en B y G de B en C funciones. ¿Okay? Tengo funciones que las puedo graficar aquí. La función f va de A en B y la función g va de B en C. Y las voy a escribir las dos en un mismo gráfico, esa línea, como una secuencia.
de una asociación. Entonces, lo que yo quiero hacer, bueno, primero lo que quiero hacer es el siguiente comentario. Recuerden ustedes que cuando yo voy a definir más adelante, voy a definir funciones, como lo mencioné, creo haberlo mencionado ayer, yo voy a definir funciones de RNR, siempre voy a definir funciones de RNR. Siempre voy a definir funciones de RNR. ¿Ya? Y por alguna fórmula que podría no estar definida sobre todo R. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo. Esto creo que ya lo hemos visto, súper gastado, lo hemos visto varias veces. Si aquí estoy definiendo una función de RNR, y la estoy definiendo mediante esta fórmula, estoy diciendo qué le hace a cada X, pero por supuesto que R, este que está aquí, no es el dominio de F. Porque el dominio de F va a ser todos los números reales excepto el menos 2, porque el menos 2 estoy dividiendo por 0. ¿Ya? Entonces, bueno, yo estoy forzado a hacer este tipo de definiciones porque no puedo yo darme el lujo de que cada vez que yo les defino una función, además se las definan diciéndole exactamente cuál es el dominio de la F. De hecho, incluso hay algunos ejercicios donde yo les doy esta fórmula y les digo, el ejercicio es encontrar el dominio de F, o sea, los puntos de R en los cuales realmente la fórmula tiene sentido, está definida. ¿Ya? Entonces, generalmente uno da la fórmula, la función así nomás, de R en R, y eso no significa que este sea el dominio. De hecho, te piden, a veces te voy a pedir que lo encuentres. ¿Cuál es el dominio natural? O sea, de la función F. En este caso va a ser A, y aquí el A es todo R excepto el menos 2. ¿Okay? Así que esta es una práctica normal en matemáticas. Definir la función con una fórmula y después tienes que determinar el dominio. Ahora, en esta definición, yo voy a suponer, como una excepción a esa regla, voy a suponer que realmente el A es el dominio de F. Voy a suponer que el A es el dominio de F, o sea, el conjunto más grande posible donde esté definida la función. Voy a suponer que A es el dominio de F, y similarmente voy a suponer que el B es el dominio de G. O sea, que G está definida sobre todo punto de B. Ese es necesario para poder hacer esta definición, porque si yo no pidiera esto, si yo no exigiera estas condiciones, entonces, y les diera así fórmulas como esa, entonces ustedes vamos a ver ejemplos, que para poder componer, primero vamos a tener que determinar cuáles son los dominios de F y de G. Entonces aquí, digamos, voy a hacer esta definición suponiendo que ya hemos encontrado los dominios naturales de F y G, y que son A por hipótesis y B por hipótesis. El dominio de G es T. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, aquí tengo una función. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Aquí tengo una función. Recuerden que mis funciones las veo yo como si fueran acciones o reglas que me permiten mover elementos, enviar, entre comillas, enviar un elemento de A en B o de B en C. Entonces, aquí esta F, yo la observo como si fuera una acción, como que tomo un elemento en A y lo envía a B. Y similarmente la función phi yo también la miro como una acción que me envía elementos en B y me los manda a C. Entonces lo que yo quiero hacer es definir una función que tenga el mismo efecto que ambas, por separado. O sea, una función que tome un elemento aquí en A y lo mande directamente a B sin parar en B. ¿Ya? Una regla que me mande el A en C directamente. Los elementos de A en C. Entonces, eso es lo que se va a llamar la composición de las funciones F y G. Y lo voy a definir ahí. Lo primero que voy a hacer es darle un nombre. Después preocuparme de si está bien definida o no, si lo estamos haciendo bien o no. F y G.
Estoy copiando el dibujo nomás, entonces quiero definir una función que vaya de aquí a acá. Y le voy a dar un nombre. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que a un elemento de A tengo que aplicar, le voy a aplicar la F. Se voy a tomar un elemento de chico aquí y le aplico F de A. Y va a dar un elemento en B. Y como estoy suponiendo que el conjunto B es el dominio, o sea, todo el B es exactamente el dominio de G. Todos los puntos que están en B, en todos los puntos yo puedo definir la función G. Entonces, como F de A chico es un elemento aquí en B, yo perfectamente le puedo aplicar G. Y esto va a ser la definición de esta función que se va a llamar, fíjense el orden, G, primero, o sea, es como que uno opera desde derecha a izquierda, que no es muy usual. Nosotros estamos acostumbrados a escribir en español desde izquierda a la derecha, ¿no es cierto? En otros países escriben al revés. Los árabes, por ejemplo, o los hebreos escriben así de derecha a izquierda, ¿ya? Pero nosotros escribimos así de izquierda a derecha. Pero en matemáticas, para la composición de funciones, escribimos como si fuéramos árabes o hebreos, ¿ya? De derecha a izquierda. Primero aplicamos la F y después la G. Pues esto se escribe así. Se le da un símbolo G, O, este O chiquitito como un círculo, ¿ya? G, O, F. Primero se le aplica, entonces, ¿de dónde parte? De A y va para en C. Entonces, primero uno toma un elemento A chico en A, le aplica F primero, porque uno trabaja así, en ese sentido. Aplica F primero y después le aplico G. ¿Ya? Esto es importante porque no es lo mismo que vamos a ver que no es lo mismo que F compuesto con G en el orden opuesto. Entonces, lo que estoy haciendo entonces es definir esta función G o F. Recuerde que una función no es lo mismo que sus valores. Entonces, esta es la función G o F abstracta y se define de esta manera. Decreto yo que G o F en alfa es por definición este número o este elemento. Y esto tiene sentido porque este F de alfa pertenece a B y estoy suponiendo que el B es exactamente el dominio de G. Por lo tanto, tiene perfecto sentido aplicarle a este número que está, o a este elemento que está en el dominio, aplicarle G. Así que esto es perfectamente bien definido. ¿Ya? Entonces, si yo no exijo, el A sea el dominio de F y el B el dominio de G, realmente lo que importa es que el B sea el dominio de G. Si yo no exijo esto, no hago esto, entonces voy a tener dificultades en general. O sea, por ejemplo, si yo tomo hagamos una variante. No es una variante, sino es una observación, una advertencia, que hay que tener cuidado. ¿Ya? Hagamos una observación aquí. No le llamemos advertencia para que no suene tan severo, ¿ya? Observación. Entonces, puede que a mí me den dos fórmulas, dos funciones, digo, F de R en R, el profe me da una función, dice, sea F la función de F de R en R definida de esta manera, F de X igual X menos, ya, voy a cambiar para que tenga el mismo ejemplo todo el tiempo, ya, X más 3 partido por X menos 7, y me voy a dar otra función, R en R, ya, que a un X le aplique la raíz de 1 menos X. Aquí estoy dándome dos funciones definidas sin especificar el dominio. Aquí no estoy especificando el dominio. Porque obviamente que el dominio de F no es todo R. El 7 hay que excluirlo. Y similarmente el dominio de G no es todo R. Hay que tener cuidado porque no puedo sacar número raíz cuadrado, número negativo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, y esto nos sirve como un ejemplo de materia que acabamos de ver hace poco, lo que voy a hacer es voy a determinar el dominio de F y el dominio de G y voy a hacer la composición. Una vez que tenga calculado los dominios, voy a poder aplicar la definición ahí. Entonces no le pongamos observación, pongámosle un ejemplo. Ahí está mejor, ¿ya? Ejemplo. Ejemplo que también sirve como observación. Ejemplo. Ahí me están dando dos funciones.
Bueno, y creo que esta función la mencioné ayer, no sé en cuál de las dos clases, pero ya la mencioné. Entonces, lo primero que hay que hacer, ejemplo, entonces lo primero que hay que hacer es calcular, bueno, y voy a hacer las composiciones en dos sentidos, si es que es posible, ¿ya? Para mostrar, entre otras cosas, que componer G con F no es lo mismo que componer F con G, no hay conmutatividad de la composición. Es un defecto grave de la composición, pero que, bueno, así es la naturaleza de la matemática. Ok, so, dominio de F. El dominio de F van a ser todos los números reales excepto el 7. ¿No? Porque no puedo dividir por 0. ¿No? ¿Cuál va a ser el dominio de G? Tengo que asegurarme de que esta expresión sea mayor o igual que 0. Entonces va a quedar 1 menos x mayor o igual que 0. Es decir, x menor o igual que 1. Es decir, de menos infinito a 1 incluyéndolo. Ese es el dominio de la función G. No puede ser... ¿Ya? Profe, creo que son de lo positivo, porque lo negativo cambiaría el signo y volvería positivo. Pero que... mira, puede que tenga razón. Hagamos el cálculo, ¿ya? Con más calma. ¿Ya? Entonces voy a calcular el dominio de G. Entonces, pregunta, ¿cuál es el dominio de G? Entonces, para poder yo calcular la raíz cuadrada, necesito que esta expresión que está debajo de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Para poder sacar la raíz. Sí, ¿Sí? sí, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces va a quedar 1, le voy a sumar x a ambos lados. Va a quedar 1, porque le sumé x a ambos lados, que 1 mayor o igual que x. ¿Ya? Bueno, que esto es lo mismo que decir que el x es menor o igual que 1, equivalente, ¿no es cierto? Y como yo quiero usar una notación con intervalo, el x menor o igual que 1 son todos los números reales que están a la izquierda de 1, que a lo más pueden ser 1. Ese es el dominio. De menos infinito a x. Uno se confunde y dice, oye, pero ¿cómo el profe está tomando el x negativo acá? Y de repente toma y el menos 5 entonces está aquí adentro. ¿Cómo es posible? Pero es que cuando yo pongo menos 5, aquí va a quedar 1 menos 5, 6, positivo. Perfecto. No hay problema. Este es el dominio. Entendí. Entonces, ahí tengo el dominio. Entonces tengo mi función. Entonces, mi función f, ¿de dónde va? Entonces, la función f va de r excepto el 7. Ese es el dominio de la función, el dominio natural, el máximo dominio de la función f. No puedo definirla en 7. Es el único pecado, el único problema. Y bueno, y yo no sé dónde va a parar esto porque no hemos calculado el recorrido. No sabemos el recorrido, pero lo podemos hacer. Vamos a hacer un gráfico bien rápido ahí para calcular el recorrido de esta función. Pero entonces, yo como no conozco el recorrido de f, voy a considerar la bolsa completa, todo R, ¿no? Esa función va a parar todo R. Pero el recorrido es más chico, en realidad. Ya, pero aquí tengo un problema porque mi función G no está definida en todo R. Entonces no puedo poner aquí, o sea, no puedo poner G, porque no está definida en todo R, ¿no? Y entonces ni siquiera podría hacer la composición. Entonces, como no sé eso, bueno, no importa. No lo pongo en la misma línea, lo pongo acá abajo. De aquí tengo la función G, sí está definida acá, y ese es el dominio máximo. Y va a parar a R. En realidad, el recorrido de esta función, como esta es una raíz positiva, probablemente el recorrido de 0 para arriba, el eje Y positivo. O sea, este saco es demasiado grande. El recorrido es más chico que R, completo. Mira, aquí hay un anuncio, déjame ver si lo puedo sacar como... Dice configurar audio profesional en el configuración de audio. Ya, está bien, pero no me moleste con el anuncio. Ok, lo vamos a bajar. Bien, ¿sí? Ok, yo tengo F y G. Entonces no las puedo componer porque de repente ¿cachai? Que para poder componerla necesito que la imagen del recorrido de la función F caiga y llegue a quedar aquí adentro para yo poder aplicarle la G a los valores, para las imágenes, porque si no, no puedo. Si este F de A, este F de un elemento que está aquí, no está acá, no puedo aplicar esto, entonces no puedo definir la composición en este caso. ¿Ya?
Entonces, ahí no puedo definir la composición, y al revés podré definirla porque ahora puedo considerar en el sentido opuesto. Puedo hacerla de menos infinito a 1, la G, ¿ya? Y como ya sabemos, va a parar a R, pero realmente el recorrido es más chico de la función G, porque ya sabemos que es positivo. ¿Ah? Bueno, pero como no sé... y recuerda que la función F no está definida en todo R. Entonces aquí la función F está definida en este. ¿Ya? Entonces, podría suceder que algún valor de la función G, o sea, algún punto acá, yo le aplico G y me va a parar justo al 7, en el cual está prohibido el valor F. Entonces, tampoco puedo hacer la composición en este sentido, en general. Y de hecho sí existe, porque existen valores de X, tales que esta raíz cuadrada, justo 7. A ver, veamos si podemos hallarlo. Claro, 7. Existe, bueno, ¿cómo lo hago? Elevo al cuadrado. Y me queda 49 igual a 1 menos X. Entonces, 1 menos X igual 49. Y el X va a quedar igual a menos 48. Y si yo tomo X igual a menos 48, ¿ya? Que si está acá, entonces justo cuando yo evalúe en menos 48 va a parar al 7 y está prohibido evaluar F en ese punto. Bueno, pero bueno, ese es un análisis. Continuemos con este y después seguimos con ese, ¿ya? Ese lo hice primero, pero voy a hacer este primero, porque ya hice este cálculo. Entonces aquí veo que hay un problema. El menos 48 va a parar al 7 que no está en el dominio de F. Entonces lo que voy a hacer es borrar allá. Todo esto que estoy haciendo va a ser útil después cuando encontremos la inversa de las funciones, ¿ya? Porque cuando encontremos inversas de funciones, vamos a tener que hacer este tipo de cirugía matemática. Vamos a tener que restringir dominios para poder definir apropiadamente las cosas. Entonces aquí lo que yo voy a hacer, voy a restringir el dominio. Entonces voy a cambiar, voy a considerar una función, la misma función G, ¿no? La misma función G, pero no definida en todo su dominio natural, sino que voy a considerar una nueva función. Entonces, le voy a llamar, como se va a parecer tanto a G, le voy a llamar G tilde. Y va a ser exactamente igual a G, pero la única diferencia es que le voy a restringir el dominio. En vez de considerar todo su dominio natural, todo el dominio natural de la función G, voy a considerar el dominio natural, pero le voy a sacar el punto problemático, que es el menos 48. Ese punto problemático, ¿por qué me causa problema? Porque si evalúo la G en este punto, me da justo el 7 donde no está la función F definida. Aquí voy a considerar una nueva función. Lo único que difiere de la G es que le saqué un punto al dominio. Y el resto de los demás puntos, el mismo valor, tiene exactamente el mismo valor. ¿Ya? Y lo que pasa es que ahora yo sé que va para R, pero no incluye a 7. Y la definición es la misma. Un X que esté acá va a parar a la raíz de 1 menos X. Es la misma fórmula que me define la G. Pero ahora la gracia es que al yo restringir el dominio, fue a parar exactamente al R menos 7, que es donde yo sí puedo evaluar la función F. Pues ahora tengo esta nueva situación. Tengo mi nueva función, que tilda, y que va a parar justo a R menos 7. Y ahora aquí yo me puedo relajar porque la función F está definida acá perfectamente y esto va a llegar a R. Y lo único que me importa para poder definir la composición es que la imagen de G tilda, el recorrido, quede dentro del dominio. De hecho, va a ser exactamente igual al dominio.
Entonces, en este caso, no quiero borrar esto porque lo vamos a también trabajar este ejercicio, ¿ya? Pero aquí ya puedo definir. Entonces, ahora sí puedo definir, no podría yo definir la composición de F con G, pero sí puedo definir la composición de estas cosas. Entonces, recuerden que uno tiene que primero aplicar G tilde y después F. Entonces, la función que estamos definiendo, aquí es esta. Primero aplicamos a un elemento, primero le aplicamos G tilde y después le aplicamos F. Esta función, ¿de dónde parte? Este dominio y va a parar a F. Del recorrido de aquí no me afecta, no me preocupa. Lo único que importa para poder hacer definir la composición es el término medio, que la imagen de la primera quepa justo dentro, quepa dentro, no sea exactamente igual, pero que esté dentro del dominio de la siguiente para yo poder hacer la evaluación. Y ahora hago la evaluación. F compuesto con G tilde de un X va a quedar F de qué cosa. Es G tilde de X. Bueno, pero ¿qué es lo que hace G tilde? La raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace F? El F está por acá. Entonces, eso voy a continuar de acá. Este que está acá, este signo igual, este que está acá. F de la raíz de pero el F dice que es lo que le pongan por delante le suma 3 al numerador y abajo le resta 7. Y ese es el resultado de la composición. Entonces, aquí tengo la fórmula para la composición. La función F compuesta con G tilde en X se define de esta manera. O sea, resulta ser igual a esto. Pero el único tema delicado es que el X no está en cualquier lugar, tiene que estar acá. Y hay que sacar el menos 48. El X está en el dominio natural de G, excepto el punto problemático que me impide, porque si no excluyo este punto, me estaría dividiendo por 0. Y ahí tengo, o sea, esto está bien hecha la composición. No podía yo componer F con G, pero sí puedo componer F con G tilde, y G tilde difiere ligeramente de G. ¿Ya? Casi igual a G, el único problema es que le sacamos un punto al dominio. Restringimos el dominio para poder hacer la definición. Ya, perfecto. Entonces, ya estamos listos con esta composición. Y ahora voy a trabajar en esta. Esta es igual de complicada, ¿eh? Un poco más incluso. Entonces, quiero borrar algo, pero no borrar aquello que necesito. Déjame pensar, a ver. Necesito la fórmula para F y S. Y necesito ya restringir el G y S. Perfecto, entonces puedo borrar acá. ¿Sí? Perfecto, ya está terminado, por eso le puse una caja. Y bueno, esto ya no lo necesito. Y las definiciones de F y G sí las necesito. No borrarlo, no voy a borrar. Voy a dejar aquí en una cajita, ¿no? Para uso posterior. Y aquí tengo un poco de espacio para seguir trabajando. Ya, maravilloso. ¿Pregunta? Primera pregunta. Ok, entonces ahora quiero poder, entonces esta composición no puedo hacerla, ¿ya? Por lo que ya he mencionado, porque el rango de F a lo mejor es mucho más grande que este. Entonces no podría definir. Entonces aquí lo que voy a tener que hacer, es, voy a tener que restringir el recorrido de la función F. Porque aquí este saco es muy grande. Necesito que, para poder hacer la composición, necesito que las imágenes de estos puntos que están acá bajo F lleguen aquí adentro. Y así recién voy a poder hacer la composición. Entonces, necesito conocer el recorrido de la función F. Ya sé cuál es el dominio, ¿no? Aquí necesito cuál es el recorrido de F. Esa es la pregunta del millón. Bueno, pero esto ya lo hemos hecho antes.
este tipo de funciones. X más 3, porque ya sé que el dominio es todo menos el 7. Entonces aquí voy a escribir el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo sé que en 7 hay una asíntota vertical. Ahí se dispara el infinito. Y, ok, y los demás puntos. Bueno, y también en estos tipos de funciones ya habíamos visto que también va a haber una asíntota horizontal. Va a haber una asíntota horizontal porque el gráfico va a tender a posarse o acercarse a alguna recta horizontal. ¿Cuál es esa recta horizontal? Bueno, hay que verla viendo cuál es el comportamiento de los valores de las funciones a medida que el x crece, positivamente o negativamente, pero que crezca el valor absoluto. Por ejemplo, si el x se va, es muy grande, el x es 100 millones, ¿no? Entonces 100 millones más 3 dividido por 100 millones menos 7, bueno, va a ser súper parecido a 1, porque 100 millones más 3 es muy parecido a 100 millones, y aquí la misma idea, 100 millones menos 7 como 100 millones. Eso tiende a acercarse al 1. Y si el x fuera negativo y muy grande, el mismo argumento. Entonces aquí dice, lo que va a ocurrir es que en 1 va a haber una asíntota horizontal. Todo esto lo van a estudiar con mucho detalle en cálculo, ¿ya? El curso con el profesor Lavero. El 7, que es la asíntota horizontal, y el 1 que es la vertical, y el 1 que es la horizontal. ¿Sí? Y para poder hacer el dibujo, que realmente no es fundamental, pero bueno, ya que estamos aquí, voy a tomar un valor de x cercano al 7, que es el problemático, la 5. Entonces, si yo pongo aquí 6,9, arriba va a quedar un número positivo, porque va a ser 6,9 más 3, 9,9, y aquí va a quedar 6,9 menos 7, o sea, 0,1 negativo. Entonces va a quedar 0,1 negativo es 1 partido por 10 negativo, y arriba queda un 9, así que va a quedar menos 90. Entonces se está yendo hacia abajo. Habría que me acerque al 7 por la izquierda. ¿Y dónde cruza? En menos 3. El eje X se hace 0 en menos 3, así que por acá, a ver. 1, 2, 3 negativo. Eso va a cruzar por acá. Así va a ser el gráfico en esa parte. Y por supuesto que a medida que me voy alejando en el sentido negativo, el gráfico tiende a acercarse así, ¿no? ¿Y dónde cruza el eje Y? Cuando X es 0. Así que este compadre que está aquí es menos 3 séptimos. Y lo que obtengo cuando pongo X0, 3 partido por 7 negativo. Ahí está la intersección. Menos 3 séptimos. Ya, y entonces, ¿qué pasa si yo tomo un valor mayor que 7, 7,1? Esto me va a dar súper grande. Gráfico así. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Recuerden que el recorrido, yo para calcular el recorrido tengo que tomar un Y al azar, así, un Y, y tirar una recta horizontal paralela al eje X y ver si intersecta el gráfico. Bueno, claro que lo intersecta. Y acá, si tomo un Y aquí abajo, negativo, incluso puedo tomar este Y. También intersecta el gráfico, pero no para allá, para esta rama. Intersecta acá. Y aquí este negativo, también. ¿Y cuál es el único que no intersecta? ¿Cuál es la única recta horizontal que no intersecta el gráfico? Justo la que pasa con 1. Entonces el recorrido de la S va a ser todo el eje Y excepto el 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces ahora yo puedo ir al más fino. Tengo el R, excepto el 7, la S, y va a parar, y le voy a escribir aquí justo el rango, el recorrido, ¿ya? No va a parar a todo R. No incluye en 1, ¿ya? Y mi G es acá. Parte de este intervalo y llega a R. Aún necesita esta forma, ¿ya? Entonces ustedes ven que el recorrido es demasiado grande, es mucho más grande que esto. Para yo poder hacer la composición necesito que los valores de este no vayan a parar aquí, pues si no al menos infinito 1, ¿no? Entonces, ¿qué necesito?
restringir el recorrido de la función f. No es, el recorrido no quiero que sea todo el eje y menos el punto 1. Quiero que sea de menos infinito hasta 1. Entonces yo quiero que, lo que yo quiero es que el recorrido de la f sea de menos infinito hasta 1 y que no incluya el 1. O sea, aquí tengo un problema porque aquí le estoy sacando justo el punto 1 y aquí tengo que ponerlo. Entonces, no solo, bueno, veamos primero, vamos por paso. Entonces ya dije que quería restringir el recorrido de la f. Entonces, mi recorrido de la nueva función f va a ser este, de menos infinito hasta el 1. Y sin llegar al 1. No quiero el 1, porque no puedo mejorar el 1. El recorrido es este. Nunca, ningún valor de f para ningún x voy a tener un 1. Ya vimos que el 1 no está en el recorrido. Ok, entonces voy a restringir. Este ya lo puedo borrar. Ya conozco mi memoria, lo voy a escribir aquí. Esta es la fórmula para f. Y aquí abajo está la fórmula para el g. Ayuda a memoria, ya, torpedo. Ya, entonces estamos componiendo. Entonces aquí tengo que restringir. Entonces ahora voy a definir una nueva f tilde. Entonces, lo que yo necesito es que el recorrido de la f sea desde menos infinito hasta este punto. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta rama la voy a ignorar, porque esa no me conviene, porque ahí el recorrido de esa rama salen los videos que están arriba. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta f de tilde la voy a modificar, ¿ya? Y voy a considerar, en vez de considerar todo el dominio de R excepto el 7, porque está definido en todas partes excepto este punto, voy a considerar su dominio solamente hasta la asíntota. Para considerar solamente esta rama. ¿No? Entonces voy a modificar el dominio. Va a estar de menos infinito hasta 7 abierto, porque no puedo evaluar porque 7 está fuera. Estoy modificando el dominio de la f tilde. Y si yo modifico el dominio, entonces como consecuencia también modifico el recorrido, porque ahora el recorrido es de menos infinito hasta 1 abierto. Ahí tengo mi f tilde, mi nueva función. Estoy modificando el dominio y el recorrido como consecuencia. Es una operación que vamos a hacer más de una vez después. Todavía tengo un problema. Porque mi función g... Bueno, pero lo que importa aquí, lo clave es que la imagen o el recorrido de la f tilde estuviera contenido dentro del dominio de G para poder hacer la composición, lo cual sí ocurre porque este conjunto está contenido. Pero no es igual porque aquí no contiene el 1 y aquí sí. ¿Ya? Entonces, para yo poder definir la composición, voy a tener que nuevamente modificar el dominio de la G. Porque no puedo considerar el punto 1. El 1 puedo borrar G perfectamente, pero no va a estar permitido el 1 en este. Entonces, ahora hago la modificación. Está un poquitín húmedo, pero no tiene tanta agua como para dificultarme la escritura. Profe, tengo una pregunta. Diga. No entendí muy bien por qué estamos restringiendo el recorrido. ¿El recorrido de la f tilde? Sí. Porque yo necesito poder evaluar, porque lo que yo quiero hacer es componer esta función. O sea, y para poder componer, para poder definir esta función, bueno, yo voy a tomar x acá. Un x aquí. Y le voy a aplicar f tilde. Entonces, si este valor f, de hecho, aquí arriba, cuando teníamos esta situación, si yo aquí no puedo hacer la composición. Acá vimos el lápiz. En esta etapa yo no puedo hacer la composición. Porque me quedaría g de f de x, y el f de x está contenido acá,
Y yo no puedo evaluar un número, por ejemplo, no puedo, si aquí el f de x me da 2, yo no puedo evaluar g en 2 porque el 2 no está acá. ¿Ah? Entonces necesito que el recorrido sea más chico para poder evaluar la siguiente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí abajo. Por eso era necesario restringir el recorrido. Y aquí lo hice, y ahora el recorrido está contenido en el dominio. Entonces ahora sí puedo hacer esta composición, cambiar de lápiz. De prefiguración. Ya, ok, entonces ahora estoy bien ahí. G de f tilde de x. ¿Ya? Pero aquí tengo un problema porque la G la tengo definida de menos infinito hasta 1, con el 1 incluyéndolo, pero que aquí no hay 1 en este lado. Entonces lo que tengo que hacer también es modificar, entonces voy a seguir modificando. Ya modifiqué el dominio de F para que me restringiera el recorrido, y ahora voy a hacer algo similar con la G y voy a restringir el dominio de la G sacando del punto 1 que está de más. Entonces aquí voy a definir otra función que le voy a llamar G', ¿no? Una función diferente. A esto le restringí el dominio. Entonces la G', ¿qué definición tiene? G' en X. G' en X es simplemente G de X, pero el X tiene que estar acá, en el dominio restringido. Se dice he restringido dominio recorrido y también he restringido el dominio acá. Todo esto vamos a tener que hacerlo cuando hagamos la inversa, porque vamos a ver que hay funciones que no son invertibles y vamos a tener que restringir el dominio para hacerlas invertibles. Así que esta es una preparación para eso. Y ahora sí puedo, como el conjunto de llegada de estas, que es lo mismo que el conjunto de partida de estas, ahora sí puedo definir la composición. G' compuesto con F tilde. Bueno, F tilde de X, lo único son los valores, estas fórmulas no cambian, ¿ya? No cambian estas fórmulas. Lo que cambia son los dominios, los recorridos. Entonces aquí tengo esto, y esta función era 1 menos la raíz. Y aquí tengo la fórmula para esta composición, y aquí lo que necesito es que el X esté en menos infinito 7. Porque este es el conjunto de partida. Para estos valores de X, ¿ya? Va a tener sentido esta fórmula. ¿Ya? Y ahí está el tema de la composición. Ustedes ven, para poder componer necesito que el recorrido de la que está a la izquierda sea idéntico al dominio de la que sigue para poder hacer la composición. Y otra observación es que componer, si ustedes recuerdan la fórmula anterior, no era lo mismo que esto. Porque la fórmula anterior, en el sentido opuesto, me daba raíz de 1 menos x más 3, raíz de 1 menos x menos 7. Esta fórmula. Y esta nada que ver con esta. Entonces, la otra observación es que la composición no es conmutativa. O sea, sí importa en qué orden estoy componiendo. Ok. Pues hagamos un ejemplo del libro. Y los ejemplos más difíciles de composición. Dígame. A donde dice G', entre paréntesis, X más 3, ese abajo, el denominador, igual es Y menos 3, o X menos 3. X menos 7, porque esta es la definición de la F. Gracias. Eso. Entonces, ahora hagamos el ejercicio 3, página 67 del capítulo 3. ¿Ya? Ejercicio 3, página 67, capítulo 3. ¿Qué dice? Sean F y G funciones de R en R. O sea, aquí no estoy restringiendo dominio ni nada, son funciones de R en R. ¿Y cómo están definidas? Están definidas por pedazos.
ahí tengo la F y la G de X, etc. Así que tengo, y que me piden hallar G compuesto con F en X. Es decir, me piden hallar la fórmula para la composición. G o F. G compuesto con F. Pues esto que son complicados, porque ya vamos a ver por qué. Bueno, esencialmente porque la definición está dada por pedazos. Ahorita. G compuesto con F en X. Aquí está todo definido, según lo que me dice el libro. Las funciones son de R en R, no hay que restringir dominio, ni recorrido, ni nada. Pero aquí el problema es otro. Entonces, que esto por definición es G de F de X. Ok, pero la F de X no tiene una única fórmula. O sea, ¿qué voy a poner ahí? G de cuál? G de cuál F de X? Porque la F de X tiene dos fórmulas. Depende de dónde uno esté parado. Porque si el X es mayor o igual que 1, la F vale esto. Por otra parte, si mi X es menor que 1, la F no vale esto, vale esto. Entonces, ¿qué valor pongo ahí para F? Tengo una disyuntiva. Ambiguo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Yo tengo que, recuerden que uno evalúa de derecha a izquierda, así que tengo que evaluar tengo que calcular F de X primero. Entonces yo sé que este resultado, así como la F está definida en dos pedazos y la G también, lo más probable es que esto esté definido en dos pedazos, o quizá en cuatro, 1, 2, 3, 4, o varias opciones, ¿ya? No sabemos. Entonces, lo que yo sí sé es que está definido por pedazos esta función también. Y lo que tengo que hacer aquí es particionar el eje. Porque fíjate, para la definición de la F, me dice qué le hace a un X si el X mayor o igual que 1, y también qué le hace a un X si es menor que 1. Entonces, lo que aquí hay es una partición del eje X. Entonces, está definiendo la función después de partir el eje X de la siguiente manera. Aquí está el 0, ¿no es cierto? Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Entonces, dice, en el punto 1, de X mayor o igual que 1, la función vale una recta. Y cuando el X es 1 me da 2, así que una recta que parte altura por ahí, para allá está, ese lado. Y si el X es menor que 1, entonces se transforma en una cuadrática. En 0 vale menos 1, entonces. Y en 1, que si estuviera permitido tomarlo sería 0. Entonces aquí va, pero no está permitido, entonces el gráfico aquí va a ser este. Este es el 1, ¿ya? O sea, ahí no hay punto, ¿ya? Porque la parábola no alcanza a llegar ahí. Pero, y en 0 da menos 1, así que pasa por el punto menos 1. Así que el gráfico es así. Una parábola, aquí no hay punto y después hay un salto. Así que esta función es discontinua. No la puedo graficar de manera continua. Pero la función F está definida en dos pedazos. Y similarmente con G está definida en dos pedazos. A la izquierda de 2, aquí también hay una partición del eje X. A la izquierda de 2 es una función lineal. En 0 vale 3, así que algo así. Y en 2 vale 7. Así que tiene pendiente positiva, va a ser algo así. ¿Ya? Y a la derecha de 2 va a ser una cuadrática que se abre hacia arriba. No sé, a ver, en 2, ¿qué valor me da? 8, 10, menos 3, 7. Así que probablemente es continua. ¿Ya? En 7, algo así. Va a ser el gráfico. Esos son los gráficos individuales, pero estos gráficos individuales no me ayudan mucho porque yo necesito calcular la composición. Bueno, pero aquí venía todo eso. Es que yo tengo que calcular esta fórmula, G de F de X, y tengo que ver cómo voy a particionar mi intervalo, mi eje X, para poder definir esto. Entonces, lo que hay que hacer, la partición, hay una partición previa, preliminar, que se hace aquí, que está dictada por la partición
el eje que se hace para definir la f. Es decir, tengo que considerar si el x es mayor o igual que 1, y aquí si el x es menor que 1. Entonces, la partición que uno considera aquí es la partición que define la f. Esa, porque uno va a evaluar en esto, va a ser f de x primero. Ya, entonces, si x mayor o igual que 1, yo sé cuánto vale la f. Vale x más 1. Entonces aquí va a quedar g de x más 1. Y aquí abajo, si el x es menor que 1, va a quedar g de x cuadrado menos 1. Pero pues, como dije, esta es una partición preliminar. Porque ahora hay que preocuparse de qué valor tenga la g de x más 1. ¿No? Tengo que preocuparme de eso. Porque yo no sé cuánto vale g de x más 1. Depende del valor de esto. Porque si este x más 1, ahora tengo que mirar esta partición. Entonces, si ese x más 1, si es menor que 2, entonces ya sé cuál es la fórmula de phi. Pero si es mayor o igual que 2, ya sé que la fórmula es diferente. ¿No? Y aquí similar, si el x es menor que 1, esto va a ser probablemente, veamos, si el x es menor que 1, va a ser positivo en algunas partes ya, pero va a depender, no sé cuál valor evaluar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer en lo siguiente. Primero, hay uno de estos que es fácil. Porque si el x es mayor o igual que 1, entonces x más 1 es mayor o igual que 2. Esto por la naturaleza del problema, en general no vamos a tener tanta suerte. Como yo sé que este es mayor o igual que 2, entonces la fórmula que corresponde aplicar aquí es esta fórmula. Porque el argumento es mayor o igual que 2. El argumento que está aquí, el g de, o sea, este numerito que está dentro, que se llama x, pero podría llamarse z, y o este número. La variable independiente. Cuando esta variable independiente es mayor o igual que 2, corresponde aplicar esta fórmula. Y aquí en este caso, esa variable independiente, que no se llama x, se llama x más 1, no importa, pero es mayor o igual que 2. Entonces esa fórmula, esa es gratis. Esa es fácil. Como este es mayor o igual que 2, corresponde aplicar esa. 2. Y ahora la x ya no es x, es x más 1. 2x más 1 cuadrado más x más 1 y menos 3. Si x es mayor o igual que 1. De aquí ya estoy listo, pero todavía tengo este problema. Tengo ese problema. Ok, so no borrar esto, no borrar. Hay que borrar nuevo porque no me queda cerrado ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ya estamos listos porque es cosa de desarrollar el cuadrado y que va a tener una fórmula, pero aquí tengo un problema. Entonces, ¿por qué esto qué valor va a tener? Necesito saber qué valores va a tener x cuadrado menos 1 cuando el x sea menor que 1. Porque dependiendo del valor que tenga, es la fórmula que debo usar. Esta fórmula para la f no la necesito ya, porque ya está ocupada. Puedo tener espacio aquí en esta pizarra. Esta sí la necesito. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo que evaluar g de x cuadrado menos 1 si el x menor que 1. Entonces, dado que este ya está listo, voy a preocuparme de la segunda parte. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale g de x cuadrado menos 1 si el x es menor que 1? Estoy considerando la segunda parte, la que está pendiente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale esta fórmula? Si el x es menor que 1. Va a depender. Va a depender de qué. De si si esta expresión que está aquí cae en esta línea, es decir, si es menor que 2, o si es mayor o igual que 2. Porque si es menor que 2,
aplico esta fórmula. Para aquí. Y si es mayor o igual que 2 lo que está aquí adentro, aplico esta fórmula. La que está acá abajo, la cuadrática. ¿Ya? Entonces ese es el punto. ¿Cómo dirimo? ¿Cómo sé yo? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, lo que vale aquí es analizar x cuadrado menos 1. Entonces, lo que tengo que hacer es considerar los siguientes conjuntos. A va a ser el conjunto de todos los x menor que 1, porque estoy trabajando aquí. Todos los x menores que 1, pero tales que x cuadrado menos 1 sea menor que 2. Cuando estoy sobre este subconjunto, entonces, el x menor que 1, cuando estoy en este subconjunto, de todos los x menor que 1, pero que satisfacen esto, estoy en esta situación. Y aquí puedo aplicar esta fórmula. Pero por otra parte, si estoy en este conjunto, todos los x menores que 1, pero tales que el x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 2, en esta situación, entonces tengo que aplicar esta fórmula. El argumento sería mayor o igual que 2. O sea, aquí tengo una partición nuevamente. A y B. Nótese que no pueden tener nada en común. ¿Ah? ¿Por qué? Porque un elemento que está aquí satisface que esto es menor que 2 y uno que está acá que es mayor o igual que 2. No hay nada en común. Entonces, observamos que no tienen nada en común. La intersección es vacía. ¿Ah? ¿Alguien llegó atrasado, parece? Por favor. Bien atrasado. Ok, ahí tengo la partición. Entonces tengo que considerar, calcular cada uno de estos. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente, que g de x cuadrado menos 1. Porque me pregunta, ¿cuánto vale g de x cuadrado menos 1? Aquí no voy a responder. X cuadrado menos 1 vale. Si el x está en A, que es uno de los dos pedazos los cuales he partido mi intervalo, o sea, este intervalo, el x menor que 1, si el x está en A, entonces significa que esto ocurre. Y cuadrado menos 1 menor que 2. Y en ese caso se aplica esta fórmula. Eso va a quedar 2 veces, no el x, el argumento. 2x cuadrado menos 1 más 3. Si el x está en A. Y si el x no está en A, es decir, está en B, porque son disjuntos, si no está acá, porque está acá. Y viceversa. Si el x está en B, entonces estoy nuevamente aquí adentro, pero ahora el x cuadrado menos mayor o igual que 2. Y en este caso se aplica esta fórmula. Entonces aquí va a quedar 2x cuadrado menos 1 el argumento, no es x. Entonces tiene que darse al cuadrado. Más x cuadrado menos 1 menos 3. Ahí tengo mi fórmula para la g. Entonces lo que tengo que hacer ahora no está listo porque tengo que saber cuánto vale la A. Y si yo conozco cuánto vale la A, el P va a ser el complemento de A dentro de este conjunto. Porque uno es el complemento del otro. Y la unión de ellos es x menor que 1. Recuerden que el x menor que 1 se escribe así. Este es todo. Así que el P va a ser lo opuesto. Así que en realidad, con hallar el A estoy listo. Porque la unión de, nótese que son disjuntos y la unión de ellos es todo. Porque un punto que sea menor que 1 o satisface esto o satisface eso. Una de las dos. Tiene que ser, o es menor que 2 esto, esta expresión es menor que 2 o mayor o igual que 2. O chicha o limonada. Así que la unión, o sea, aquí tengo la intersección es vacía y la unión de ellos es todo. Este intervalo. De menos infinito hasta 1. Entonces, con tal de que yo conozca el A, voy a conocer el B, porque B va a ser el complemento, que no está escrito acá. ¿No? Entonces, el A, ¿cómo calculo el A? Bueno, es que el A son todos los elementos, son todos los x menores que 1, tales que x cuadrado menor que 3, porque simplemente paso el 1 al otro lado, 3. Entonces, aquí, ¿qué tengo? X cuadrado menor que 3. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí?
¿Se acuerdan? Había que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz cuadrada presentaba la desigualdad. Y la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿cuánto vale? X. ¿Ah? No, valor absoluto de X. Bien. Este me está molestando, este compadre, que lo voy a escribir acá. El P es de menos infinito a 1, excepto la A. Sacarlo del camino. ¿Ya? En todo lo X menor que 1 está separado absoluto en menos que. Ah, pero es que este yo lo conozco. Entonces este es menos infinito hasta 1, intersectado, lo que están acá y lo que están acá. Y este conjunto que está aquí, valor absoluto, es de menos raíz de 3 a raíz de 3. Esta es la solución de esta desigualdad. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué va a ser el resultado? El menos raíz de 3 está metido aquí adentro. Entonces, mira, hagamos el dibujo, porque dice de menos infinito hasta 1. Y después dice de la raíz de 3 negativo, que es menos 1,73. Bueno, veamos el raíz de 3. 2, el raíz de 3 es 1,73,20. Aquí está el raíz de 3. Y el menos raíz de 3 está por acá. Es simétrico con respecto al origen. El origen está por acá. Simétrico con respecto al origen. Así que va a ser. El menos raíz de 3 está por acá. ¿Ya? Menos raíz de 3. Ya, pero lo que tengo que hacer es la intersección de ellos. De menos infinito hasta 1. Entonces va a ser de menos raíz de 3 hasta 1 no más puedo llegar, no puedo pasarme para allá. Hasta 1. Abierto. En uno está excluido. Se va de menos raíz de 3. O sea, la intersección pesca parte de este y parte de este. De menos raíz de 3. Menos raíz de 3 hasta 1. Ese es el intervalo. Ok, entonces, resumen. E de X vale. Ya me olvidé, borré la parte que tenía antes. ¿Alguien se acuerda que era esto? Era 2x más 1 cuadrado más x más 1 más 3. Si el x era igual que 1. Y el problema era el intervalo x menor que 1. Que es el que se partía aquí. Si x está entre la menos la raíz de 3 y 1, es decir, esto, en A, si estamos en A, la fórmula era y allá está. Esto que está aquí es A, ¿ya? Entonces acabo de descubrir que el A vale esto. Ahí está. Estoy mirando acá. 2x cuadrado menos 1 más 3, sí. Y recuerden que el P es el complemento de este, así que no hay que trabajar nada acá. El P es todo lo que está de menos infinito. No se escribe menos infinito, se escribe X menor nomás. Menor que este. Menor igual. Que recuerden que el P es todo lo que está aquí que excluye a este. Entonces, va a excluir de menos raíz de 3 hasta 1 abierto, pero no excluye, o sea, está permitido tomar raíz de 3 negativo igual, x igual a menos raíz de 3, eso es permitido. Sí, y en este caso, ¿cuál es la fórmula? Estoy mirando acá. Entonces, el P, ¿qué sacamos? El P es de menos infinito hasta menos la raíz de 3 cerrado. Ese es el complemento del P, estoy mirando acá. Eso me va a quedar 2x cuadrado menos 1 cuadrado más x cuadrado menos 1 menos 3. Entonces esto va a ser G, no es G de X, G de F de X. G de F de X tiene esta fórmula. En 3 pedazos. Y tuvimos suerte, porque esta parte que está aquí era patita. No había que hacer este tipo de análisis. El tipo de análisis que fue necesario hacer fue acá, en la última parte, los últimos dos. Entonces aquí no tuvimos que trabajar tanto. Puede que haya otro ejemplo
donde esta parte también se parta en dos conjuntos, A y B. Entonces va a tener que ser A, B, C, D, 4 conjuntos. A y B, la unión de ellos va a dar esto, y la unión de A y B va a dar este intervalo, y la unión de C y D va a dar estos dos, tenéis que ir partiendo. Que se da esta regla. Pero en este caso no es tanto, porque uno salió gratis. Ya, ahí está un ejemplo de composición, ¿ves que son complicados? No es la única manera de hacerlo, ¿ya? Pero con este método estándar, se ocupan siempre este método, nunca les va a fallar. Hay que hacer las intersecciones y los cálculos de manera correcta, obviamente. Hagamos otro, también del libro. Agua. Entonces, aquí en el libro hacen el cálculo que yo no he hecho acá. Voy a hacer todos estos cálculos. Aquí en el libro tiene la respuesta. 2x cuadrado más 5x si x mayor o igual que 1. 2x cuadrado más 1 si el x está entre la raíz de 3 negativa y el 1. Y 2x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 2 si el x es menor o igual que menos la raíz de 3. Es una respuesta que está en el libro, que es lo mismo que esto, pero hicieron todos los cálculos que yo me dejé pendiente. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo similar a esto. Veamos aquí de los resueltos. No encuentro, no, que no estoy todavía en la parte de ejercicio. ¿Dónde están los ejercicios propuestos? No los voy a encontrar. Profe, Dígame. ¿terminó el ejercicio? Sí, este ejercicio ya terminó. Estoy buscando otro similar. Pero, ¿y qué conclusión podríamos sacar del ejercicio? Que- Como para poder entender un... Pero que te pedían calcular esta fórmula, g de f de x. Y eso es todo lo que hice. Calculé cuánto era g de f de x. Y todo este ejercicio demuestra cuáles son las dificultades. Hay que tener cuidado. Si la g está definida como dos pedazos y la f como dos pedazos, hay que hacer todo este análisis. Y lo que estoy haciendo es buscando otro. Similar, ¿ya? Porque he hecho un ejercicio como este para hacer una prueba en el pasado, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas que hay que hacer. Aquí tengo, ejercicio 6. Otro. Ejercicio. Entonces, profe, Diga. todos esos resultados que nos dieron, las tres opciones, son las posibilidades de la multiplicación. De La G y F. composición, o sea, Ay, ay, ay. estos son los subinter, porque la unión de estos tres te da todos los reales, el eje X. O sea, en el fondo lo que hay que hacer es, el eje X va a ser particionado, en este caso, en tres pedazos. ¿Ya? Y en cada pedazo, la función va a tener una fórmula diferente. Si tú te fijas, la F estaba definida por dos fórmulas diferentes. Y la G también. Al hacer la composición puede aumentar la cantidad de pedazos, aquí serían 3. ¿Ya? Okay. Bien, otro. Gracias. Hagamos el ejercicio 6. Mira, ejercicio 6, página 79. El libro. ¿Ya? ¿Cómo componer? Me están dando aquí otro ejemplo. F de X va a ser X más 2 si el X menor que 0. X cuadrado si el X es mayor o igual que 0. Ahí tengo mi F. Mi F es esa, es diferente a la del ejemplo anterior. La G va a ser la misma. La F es nueva, la G es antigua. Es del mismo ejemplo anterior. ¿Cuáles son los que determine F compuesto con G?
No G compuesto con F, ¿ya? Determine F compuesto con G y hallar la imagen, hallar el recorrido. Es una sola parte en realidad. Está partida en A y B, pero yo le puse una sola. Determine, esa es la pregunta. Determina la composición y hallar el recorrido. Eso es lo que tengo que hacer. Tipo prueba. Pregunta tipo prueba. Solución. ¿Qué me piden? F compuesto con G en X. Es decir, hallar una fórmula. ¿Cómo se define esto? F de G de X. ¿Ya? ¿Cuál es lo que hay que hacer? El G de X es lo que se evalúa primero. Por lo tanto, la partición del G es la que importa. Así que aquí dice X menor que 1, es decir, tengo que copiar esta partición. Y aquí X mayor o igual que 1. Entonces aquí va a ser F de... va a ser, cuando el X es menor que 1, ¿cuánto vale G? 2X más 3. Cuando el X mayor o igual que 1, ¿cuánto vale G? X cuadrado menos 1. ¿Ah? Entonces ahora tengo un problema similar al anterior, porque ahora tengo la F, tengo que evaluar en este punto. Pero es que la definición de la F también es una partición. Entonces, si cuando el X menor que 1, si este es 2X más 3 resulta que es negativo, porque van a ver, pues mira, si el X es menor que 1, así que yo puedo decir X igual menos 50. Bien negativo. Y aquí me da bien negativo. ¿De acuerdo? Y si me da negativo, entonces necesito usar esta parte de la definición de F. ¿Ya? Por otra parte, si el X es, por ejemplo, 0, está permitido porque es menor que 1, el 0 es menor que 1. Si el X es 0, aquí me da F de 3. El 3 es positivo, entonces, es positivo. Entonces tengo que usar esta fórmula. ¿Cachai? Que hay una diferencia. Ahí se parte la definición, aquí, y aquí probablemente es similar. Entonces, por eso hay que hacer el análisis ahora. Ahora viene el análisis por el conjunto A y B. Ok, todo borrar excepto esto. Porque necesito. Entonces tengo que ver. La pregunta es, ahora aquí, recuerden que en el ejercicio anterior, una de estas mitades era gratis, porque era evidente. Alguien llegó atrasado. Una mitad era gratis porque era evidente que si pasaba esto era tal cosa y la fórmula la daba inmediatamente. Pero ahora no, ahora hay que trabajar, ¿ya? Jesus Christ, let this guy in. Ok, ahí tengo, ¿ya? Tengo que hacer esta, ver qué pasa con el 2x más 3. Entonces, la pregunta es, tengo dos preguntas. ¿Cuánto vale 2x más 3 si el x menor que 1? ¿Y cuánto vale esto? X cuadrado menos 1 si el x mayor o igual que 1. Sacamos uno primero. Parte A. ¿Cuánto vale F? Porque eso es lo que estoy realmente preocupado. ¿Cuánto vale F de 2x más 3 si el x es menor que 1? ¿Ya? Y esta es la mitad del ejercicio, porque estoy viendo esto. Después voy a hacer la parte P. Esta es la parte A. ¿Cuánto vale F de 2x más 3 si x menor que 1? Bueno, va a depender, porque depende de dónde estén los valores de 2x más 3. Porque la definición de F se parte en dos, se bifurca. ¿Cuánto vale si esto es menor que 1? Entonces, necesito ver, hay dos casos. Entonces, sea x menor que 1, porque tengo que trabajar aquí adentro. ¿Ya? O sea, x menor que 1. ¿Ya? Si 2x más 3 es menor que 0, entonces ya sé cuánto, porque cuando aquí dice, cuando el argumento de la f es negativo, cuando el argumento de la f, sea x, sea z, x a la quinta, lo que sea, cuando el argumento de f sea negativo, tú tienes que aplicar, sumarle 2 al valor. Esa es la fórmula. Entonces, sea x menos 1. Si 2x más 3 es negativo, entonces el valor de la función dice aquí la regla que hay que sumarle 2. Porque así está definida acá. Si el argumento es negativo, hay que sumar es x más 2. El argumento más 2. ¿Ok? Y
Esa es una opción. Por otra parte, si el argumento de la f es mayor o igual que 0, en este caso, entonces, la fórmula dice que si es mayor o igual que 0 el argumento se eleva al cuadrado. Entonces, la fórmula aquí cambia. Me da esto. Entonces, lo que hay que hacer es, se va a partir también este intervalo en dos, el A y el B. Entonces, el conjunto A son todos los números menores que 1. Estamos acá. ¿Ya? Intersectado con este conjunto, todos los x tales que 2x más 3 es menor que 0. Sobre este conjunto A, la función tiene la f de 2x más 3 vale esto. Entonces, lo que tengo que hacer es ver la intersección para calcular el lado. Así que menos infinito a 1 intersectado. Y aquí entonces esto no es complicado, porque lo que tengo que hacer es pasar el 3 al otro lado, ¿verdad? Y dividir por 2. Entonces aquí están todos los x menores que menos 3 medios. Así que de menos infinito a menos 3 medios. ¿Okay? Entonces esto es la intersección de estos dos, desde menos 3 medios. No, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí hay un problema. Mira, es que también puede suceder. Aquí tengo de menos infinito hasta 1, a menos infinito hasta menos 3 medios. Este está contenido acá. Porque de menos infinito hasta menos 3 medios, menos 3 medios está a la izquierda del 1. Así que este conjunto está metido dentro de esto. Entonces esto va a ser simplemente de menos infinito a menos 3 medios. Puede suceder que este esté completamente contenido. Lo bueno de esto es que ya sé que entonces el complemento va a ser pasivo. Porque entonces veamos cuál es, ya tengo la, cuál es el B. El B serían todos los elementos que están acá, porque estoy dentro de este intervalo, y intersectado con todos los x tales que 2x más 3 mayor o igual que 0. El complemento, por lo opuesto. Pero aquí me va a dar ¿qué intervalo? Va a ser menos infinito hasta 1 intersectado con todos los x que son mayores iguales a menos 3 medios. Entonces, va a quedar. Creo que estoy, no sé si será vacío. No sé, dije que era vacío, pero me equivoqué. Porque aquí tengo de menos 3 medios hasta el infinito. Porque el x es mayor o igual que menos 3 medios. Entonces tengo que ver la intersección de esos dos. Si no quiero borrar aquí, ¿puedo borrar esto? No, no lo puedo borrar porque lo voy a necesitar. Entonces esta intersección es de menos infinito a 1 y de menos 3 medios hasta infinito. Entonces esto va a ser de menos 3 medios hasta 1 abierto. Este está a la izquierda de 1, así que perfecto. Aquí tengo el B. El A y el B. Ok, tengo solucionado esto. All right, borrar el A, porque ya hice la parte A. ¿Puedo borrar aquí? Sí, pero no solo la nota, ¿verdad? Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? ¿Qué llevamos hasta el momento? Entonces tengo lo siguiente, que F compuesto con G en X vale F de 2x más 3 y x menor que 1, entonces si X está en A, ya, allá está el intervalo, después lo pongo. Si X está en A, entonces me va a dar, si el X está en A, me va a dar este valor. 2x más 5. ¿Okay? Si el X está en B, me va a dar este valor. 2x más 3 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora ya estoy listo con esto. Se acabó esta parte. O sea, esta parte ya está hecha. Listo. Y ahora tengo que hacer lo mismo. Todavía tengo pendiente esto. ¿Eh? Y aquí está lo que ocurre, lo que decía yo. Que puede suceder que tenga que ver cuatro. A, B, C y D. Necesito la F.
Ahora tengo que ver los valores de f de x cuadrado menos 1 si x mayor o igual que 1. ¿Ya? Y entonces tengo que ver cuánto vale x cuadrado menos 1 si x es mayor o igual que 1. Y qué parte de este es menor que 0 y qué parte es mayor o igual que 0. Entonces tengo que hallar el conjunto C. Todos los x mayor o igual que 1, tal que x cuadrado menos 1 sea menor que 0. Porque en este caso, la función está definida de una cierta manera. Y el t son todos los x mayor o igual que 1, tal que x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Es el complemento. ¿Okay? Entonces, aquí tengo de infinito para arriba. De 1 hasta infinito, porque el x mayor o igual que 1. Y aquí tengo intersectado, y aquí ya sabemos cuánto vale esto. Pues paso el 1 para el otro lado, saco la raíz cuadrada, y aquí el valor absoluto de x menor que 1. De menos 1 hasta 1. Ahí está el C. Y el T es el complemento de este. Entonces, porque aquí tengo la desigualdad opuesta. Así que x cuadrado va a ser valor absoluto de x mayor o igual que 1. Entonces va a ser de 1 hasta infinito, unión, porque es un complemento de esto, así que la unión, y del otro, cuando es menos 1, de menos infinito hasta menos 1, cerrado. Y tengo que hacer esa intersección. De ahí tengo el otro. Entonces ahora yo puedo poner, finalmente, puedo poner aquí las dos fórmulas que me faltan. Entonces va a quedar, cuando el x sea negativo, había que sumarle 2. Entonces aquí va a quedar x cuadrado menos 1 más 2. Si el x está en C. Y el último, había que elevar el argumento al cuadrado cuando estábamos en esta situación. A, B, C, D, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Composición de funciones definidas por pedazos. Harto trabajo. ¿Ok? Después, el mañana miércoles trabajamos más en esto o en preguntas anteriores que ustedes tengan, ¿ya? Mañana miércoles decidimos si hay voluntarios para una clase extra de ejercicios la semana siguiente. Yo no sé si la semana siguiente va a ser una clase, una semana de... Parece que está anunciada, ¿no? Una semana de desconexión. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo es? Aún no se confirma. Aún no se confirma. Bueno, pero si la próxima semana es una semana de desconexión, yo igual voy a hacer una clase de ejercicios el miércoles a las 11:30 para los interesados. Si no hay interesados, no hago la clase. Pero si hay 2 o 3 interesados, hago la clase. Una clase de ejercicio extra. Aparte de la de mañana, la del próximo miércoles, aunque me desconecten, yo igual hago una clase de ejercicio. ¿De acuerdo? Ok. Yo creo que... Profe. Ya, Gracias. parado.